¿Qué pasó en la bolsa? De eso vamos a hablar. Cayeron las acciones tanto en la bolsa argentina, así como también las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Alejandro Roba ya está con nosotros, es economista, y vamos a analizar un poco esto. Dólar, bolsa, ¿cuál era el otro dólar que me quedó ahí dando vueltas? El contado con liquidación. No, contado con liqui y el dólar MEP. Exactamente. Bien, se termina el veranito en cuanto a la tranquilidad que hemos tenido en los mercados desde las elecciones, puntualmente la semana pasada, y en cuanto al valor también del dólar blue. Mira, lo que estuvo pasando después de las, después de las elecciones fue que se esperaba un aumento del dólar blue y no pasó. Bueno, exacto. Tiene que ver básicamente las explicaciones que hay de aquellos que conocen más en detalle los mercados. Primero, que es un mercado pequeño y que muchos, anticipándose a que podía haber una corrida mayor después de las elecciones generales, compraron y a lo mejor sobrecompraron dólares, y hoy apareció esa oferta de nuevo a partir de el día martes después de las elecciones. Lo que pasa es que, bueno, eso es una situación que ha sido una situación momentánea. Cuando vuelva a aparecer de nuevo la demanda más firme por el dólar ilegal, a partir de que no se puede comprar más de $200 en el mercado libre de cambios, bueno, esa cotización va a empezar a aumentar. No te diría cuándo, pero siempre hacia fin de este mes la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial va a ir aumentando. Esperemos que de la forma más acompasada posible, más lenta posible, Alejandro, para que pegue lo menos posible en los términos de la inflación. Ahora, en esos términos, los que compran el mercado blue, mercado negro, en forma ilegal, ¿quiénes son? ¿Es el pequeño ahorrista o son las empresas? No, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Lo que pasa es que yo creo que el Banco Central lo vio en los informes que hacen mensualmente, que durante los últimos meses se había incrementado la cantidad de gente que compraba en el mercado legal, ¿no? En el mercado libre de cambio. Por eso muchos de esos, aparte de esta idea del colero, de alguien que presta su quit para comprar, también algunos pequeños ahorristas que compraban para vender antes de fin de mes y hacerse esa diferencia, lo están haciendo. Eso es lo que está volviendo hoy como oferta pequeña al mercado. Pero sin lugar a dudas, los que hacen que aumenten el precio del dólar son los grandes jugadores, ¿no? Y lo que tampoco está apareciendo es la oferta en el mercado libre de los exportadores, que si bien el gobierno había indicado con una resolución, con una circular del Banco Central, que tenían que traerlos a partir de 45 días, creo que era, no está apareciendo. Eso aliviaría un poquito el tema, pero tampoco el dólar, digamos, legal o el dólar libre estuvo aumentando. Claro. Eso en las próximas semanas, pero ¿qué va a pasar en diciembre? También es la pregunta. Digo, aquellos que pueden viajar y que necesitan dólares y que van a ir también al mercado paralelo para hacerse de esos dólares para viajar, paralelamente el cobro de los aguinaldos, un detalle no menor. Entonces se estima que a la larga y sobre todo haciendo foco en diciembre, el valor del blue puede subir. Y seguramente porque por las restricciones que puso el gobierno a la compra de dólares, aquellos que tengan que viajar al exterior van a comprar eso, si bien también vos podés sacar también en forma restringida de tu tarjeta de crédito haciendo compras en el exterior. La verdad que cuando dejemos de hablar del dólar y empecemos a hablar de trabajo, de producción, vamos a estar un poco más tranquilos, ¿no? Trabajo de actividad Alejandro, económica, sí. Está la versión de que después del... porque antes de irse de vacaciones viene fin de año y el 10 de diciembre asume Alberto Fernández. Está la versión de que en lugar de dólar blue habrá un dólar diferenciado, por decirlo, que dejará de ser ilegal, por decir. Seguramente algo de ilegal igual habrá por otro lado, pero que por ejemplo habrá un dólar oficial para las importaciones de insumos y habrá un dólar turista o un dólar financiero o algo por el estilo. ¿Crees que eso va a ser así? Mira, me parece que lo que tiene que haber es un plan integral, porque si esto sería desdoblar el mercado, o sea, tener un mercado financiero para aquello que no es exportaciones, importaciones o servicios esenciales, por ejemplo, turismo o atesoramiento, y tener el dólar oficial. En la Argentina ha habido de todo el tema de control de cambio, y las experiencias en ese momento no fueron muy buenas, porque hay muchas filtraciones de un mercado al otro, hay problemas también de sobrefacturaciones, subfacturaciones. Hoy, la verdad que la tecnología podría mejorar muchísimo ese tema, ¿no? No obstante, yo creo que si no hay un plan integral donde vos machees o incluyas no solamente el valor del tipo de cambio, sino también lo que va a pasar con los salarios, con el tipo de cambio más la tasa de interés, que esto sería
esta suerte de pacto social que creo que es imprescindible. ¿Para qué? Bueno, para sacar un poquito la inercia de todas estas nominalidades que tenemos en 2 dígitos, de la tasa de interés, la inflación. Me parece que lo que ha hecho el gobierno a partir, te diría, de marzo del año 2018, ya cuando tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional, ha sido medidas aisladas, completamente divorciadas muchas veces una de la otra. Por ejemplo, el tema de precios esenciales, que después se dejó de lado. Me parece que lo que se necesita no es una sola medida, sino un plan integral, que no necesitas, digamos, que sea un plan a 5 años, un plan industrial a 5 años. Eso sí, lo tenés que empezar a trabajar. Pero me parece que desdoblando el mercado o siguiéndolo como está ahora, solamente no vamos a tener la posibilidad de lo que se decía en un momento, de dejar de hablar del tipo de cambio por lo menos por 2 años. Con respecto a eso, decías recién dejar de hablar del dólar, hablar de producción y empleo, digamos. La Cámara Argentina de la Construcción, la construcción industria madre, por cierto, 13 meses de caída lleva, y en consecuencia la Cámara Argentina de la Construcción está reclamando la emergencia para el sector y un plan de viviendas de 40.000 viviendas como para comenzar a reactivar la actividad. No conozco bien el plan, vi el titular del diario, me parece esencial porque ahí tenés, primero, tanto la industria como la construcción. La industria tiene 17 meses de caída, ha perdido 150.000 puestos de trabajo, ha caído un 7, un 8% en el año, y la construcción otro tanto. Son 2 sectores, el industrial, que genera empleo de calidad y aparte genera algo que la Argentina necesita, que es industrialización y sustitución de importaciones, y por el lado del sector de la construcción lo que sí genera es mucho empleo en el corto plazo. Me parece que es muy importante. Tal vez esto del plan de vivienda es mucho más de largo plazo. Lo que me parece que tiene que haber urgente es, si vos estás hoy con un dólar que está más o menos en esos 65, no se está elevando mucho, estás bajando la tasa de interés, va a haber muchos que ya no les va a rendir ese plazo fijo en el banco. Bueno, claro, tenés que armar del otro lado, para que esa demanda de dinero vaya a bienes, un plan que tiene que ver, me parece a mí, con un plan de vacaciones en la Argentina, un plan de canje de autos, un plan, por ejemplo, para una hora 12 o una hora 24 para materiales de construcción, para que aquella gente que hoy ve que no le puede ganar a los precios. Y podés hacerlo en el corto plazo, digamos. Y yo creo que se necesita un plan de corto plazo para que todo ese dinero que hoy está encajado en el dólar, o si vos bajás la tasa de interés no lo va a estar tanto, vaya a la producción y no a la especulación. Me parece que eso es lo que está faltando en esta transición, y esto podría sí ponerlo en juego este gobierno antes del 10 de diciembre. Para aquellos que sí tienen un caudal de dinero, digamos, o que va a dólares o que se deposita en un plazo fijo, pero ¿qué pasa con, diría, la gran mayoría que no tiene ese dinero? Y de allí sale la frase que hemos escuchado a lo largo de la campaña e inclusive en las últimas semanas, que la solución es ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y yo sigo preguntando, ¿de dónde va a salir esa plata o cuál es la manera de empezar a mover otra vez la rueda? Bueno, me parece que es esencial lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de la crema de aquellos que puedan tener algún ahorro, irse a la compra de bienes, tanto de autos o material de la construcción, o mejorar su vivienda. La discusión en la Argentina tiene que ser la siguiente, creo yo. Vos tenés hoy, para no caer en la pobreza, unos 35.000 pesos. Y un sueldo de una familia típica, digamos, de clase más humilde, que puede tener un ingreso de 21 o 22.000 pesos, tiene una brecha para llegar al fin de mes de 13.000 pesos. Esos 13.000 pesos, la discusión es cómo ponés plata en el bolsillo de la gente, que una forma es aumento, creo yo, como dijo Alberto Fernández, de jubilaciones, asignación por hijo y por ahí programas sociales, que eso te mejoraría en términos de ingresos genuinos, y por el otro, ¿qué haces con los gastos que tiene la familia? Por ejemplo, en tarifas, en el transporte. Bueno, en ese combo, esa es la discusión que creo se tiene que dar en este pacto social. ¿Cómo hacemos para que las familias lleguen a fin de mes y aquellas familias más humildes, aquellas que vuelcan todo el consumo y van a reactivar la economía? Claro. ¿Dónde podés sacar ese dinero? Bueno, básicamente hoy no le podés pedir a las pymes que aumenten los sueldos un 30 o un 35%. El primer impulso tiene que ser la obra pública, que puede ser este plan con la Cámara de la Construcción, y también ingresos de los sectores más postergados para que vuelvan a comenzar esta rueda del consumo, la producción y levantar las persianas de la fábrica. Ahora, de entrada es indudable que se va a emitir moneda.
Bueno, el gobierno actual ya Sí, puso... ya lo está haciendo, sí. Ya puso la posibilidad de emitir hasta 700.000 millones de pesos, que es una barbaridad. Y sin embargo, no hemos visto tampoco que la inflación se desbordara, ¿no? Ahí hay que ser muy cuidadoso en cómo haces esto, pero la verdad que si vos mejorás los ingresos de los sectores más postergados y tenés un acuerdo de precios, salario y tarifa, que yo creo que no puede ser solamente de esos 3 o 4 indicadores, sino que tiene que ir mucho más, cómo hacemos un acuerdo para tener un país industrial, un acuerdo por cómo se va a distribuir la riqueza de ese nuevo excedente que va a ser cuando la Argentina empiece a crecer. Me parece que se puede lograr en el corto plazo esto de volver a tener un país donde la economía crezca. ¿Por qué? Para terminar con el tema del hambre, para que la economía se encienda y vuelva a producir y mejorar los ingresos de todos los argentinos. Y para pagar la deuda externa, la única receta es empezar a crecer, no hay otra receta. O sea, más ajuste nos va a llevar a lo que estuvimos haciendo en estos últimos 2 años y medio. Claro. No, y me da la impresión de que es un camino para conseguir empleo, Claro. porque lo que te dicen los empresarios de la construcción. Porque por ahí construir rutas, ya lo hemos dicho muchas veces, crea muy poco empleo. Por eso Mucha maquinaria, dicen, claro. Por eso Vivienda. ellos dicen vivienda. No es lo mismo vivienda que ruta. Las rutas es mucha maquinaria, como dice Claudio. La vivienda es mucha mano de obra. Y además las otras industrias satelitales a lo que es la construcción en sí, ¿no? Claro. Sí, porque también lo que está cayendo mucho es la venta de materiales de la construcción, Sí, claro. ¿no? Y aceros para la construcción de vivienda. Entonces, y aparte tiene la construcción tiene algo que es muy importante, que es todo en pesos. No necesitas, salvo que tengas que hacer una obra de infraestructura, que tengas que importar una maquinaria, o el término de las represas, es todo en pesos. El gobierno también pensó que tomar deuda en dólares para hacer gastos en pesos era machear esas dos monedas era normal. Bueno, terminamos en un endeudamiento feroz y la imposibilidad de pagarlo. Entonces, lo que hay que tener en claro es que vos necesitas dólares, si vas a financiarte en dólares, para conseguir dólares. O sea, por ejemplo, mejorar obras de infraestructura para exportar más barato o para crear fuente de trabajo para exportar, dólares con dólares, y los pesos con los pesos. Tenés que tomar deuda en pesos para financiar, por ejemplo, créditos que pueden ser con tasas subsidiadas, porque para la construcción también se necesita crédito, que está desaparecido en la Argentina. Claro, que es altísima la tasa. Alejandro, sin lugar a dudas, los sectores más vulnerables son la prioridad, porque el hambre es la prioridad hoy, ayudar a quienes hoy están pasando hambre. Pero digo, Mauricio Macri, por ejemplo, focalizó en su momento la campaña en la clase media. ¿Cómo se reactiva también a la clase media? ¿Qué es, en definitiva, quien te reactiva parte del consumo? Porque es a quien se supone, bueno, le queda un restito y tiene la posibilidad de cambiar un auto, de mudarse, de hacer algunas compras. ¿Cómo reactivás ese sector que creo fue quien solventó parte de lo que ha pasado a lo largo de estos 4 años y fue muy castigada también, ¿no? Bueno, la verdad que la clase media, mucho de la clase media que teníamos en el año 2015-2016, hoy pasó a estar en el sector de vulnerabilidad importante por la pérdida de trabajo, por la pérdida de los ingresos. Vos pensás que hoy el salario mínimo, la jubilación, están más o menos en el borde del salario, de lo que es la canasta de indigencia. O sea, por más que una persona o una familia tenga trabajo, están muchas veces por debajo de la línea de pobreza. Entonces, hoy, clase media y clase, digamos, más vulnerable, la verdad que tiene que ser empujada de la misma forma. Por ejemplo, en esto de poner plata en el bolsillo de la gente, estamos hablando de tarifas que sean pagables. Nada dicen que sean regaladas las tarifas. Pero la Corte en el año 2016 dio una resolución, una acordada, donde decía que las tarifas tenían que ser justas y pagables, justas y que la gente las pueda pagar, porque pasamos a lo mejor de un sistema donde las tarifas estaban muy baratas a tarifas que se convirtieron en impagables. Entonces ahí necesitamos tener esa posibilidad de que las familias puedan destinar parte de sus ingresos a, por ejemplo, a industrias que están destruidas, como la industria del calzado, la industria textil, que sigue cayendo. Entonces ahí tenemos, yo hoy la verdad que no veo esta diferencia tan grande entre las clases más postergadas, salvo aquellos que reciben la asignación por hijo, de los sectores de los jubilados, los pensionados y la clase media, que muchos de ellos han caído en niveles de pobreza. ¿Por qué? Justamente porque, aunque tengan trabajo,
no alcanza. Y aquellos que han perdido los trabajos o uno de los miembros de la familia que ha perdido el trabajo. Ahora, Agostina, mis amigos, buena parte de mis amigos son clase media. El hecho de que no pudieran vender, que tenía que ver con la baja del consumo, eso solo, la reactivación del consumo en la clase media va a pegar fuerte. Claro. ¿no? Bueno, era lo que hablábamos también en los últimos meses. Digo, las empresas no quieren líneas de crédito, lo que quieren son clientes que compren. Claro. ¿No? Digo, es la manera Recién de salir adelante. Alejandro, hablabas del turismo en Argentina, por ejemplo, una reactivación, esa rueda virtuosa, digamos, de generar dinero acá dentro de la Argentina, turismo en Argentina. Pero está ocurriendo algo, por ejemplo, que alquilar un departamento en la costa, hay muchas denuncias, que por ejemplo tiene un 100% incremento en el valor con respecto al año pasado, ¿no? Están dolarizados. Por lo tanto es como cómo lográs un equilibrio así de... Y me parece que ahí necesitas un acuerdo con algún futuro ministro de Turismo o con, por ejemplo, las cámaras de comercio de Mar del Plata. Yo había escuchado hace un par de meses que estaban acordando un 30%, pero ahí necesitas la presencia del Estado municipal. Yo digo Mar del Plata porque es el ícono de las vacaciones de la clase media, bueno, o de la costa o en otros lugares, para tener un acuerdo de precios también y la posibilidad de que se pueda financiar, porque si vos hoy podrías tener algún tipo de, con tarjeta de crédito, poder financiar tus vacaciones y hoy poder acordar un precio a pagar en 12 meses, vos podrías tener precios más bajos. Ahora, se necesita voluntad política y funcionarios que estén pensando que la solución de la Argentina es el mercado interno y no esperando una lluvia de inversiones que nunca llegó. Claro. Bueno, en Uruguay, por ejemplo, suelen dar beneficios para los turistas argentinos. Entonces digo, si se puede hacer en Uruguay, ¿por qué no se va a hacer aquí dentro, ¿no? Dentro del país, como para que tampoco uno no se sienta estafado, porque hay veces que cuando uno pide un presupuesto, realmente, no sé, estoy hablando igual de cifras mucho más elevadas, pero digo, pareciera estar dolarizado. ¿No? Una habitación, por ejemplo, en un hotel, 4.000, 5.000, 6.000 pesos la noche. Bueno, me parece que ahí la presencia de este acuerdo social, lo que pasa es que vamos a llegar muy justito con el otro gobierno para trabajar el tema de las vacaciones. Me parece que eso, como decía hace un ratito, si hoy el gobierno tuviera esta visión de, no te digo largo plazo, pero de mediano plazo, donde vos tenés que hacer que el consumo comience por el lado, por ejemplo, de un canje de autos o de motocicleta, que ha caído muchísimo la venta de motocicletas, el tema de los materiales de construcción el de veraneo en la Argentina, porque me parece que muchas veces uno lo que ve es que con estas restricciones a la compra de dólares va a ser más difícil veranear en el exterior y aparte los costos en dólares o en euros son altísimos. Por ese lado, el comerciante local se beneficia de esa imposibilidad. Entonces lo que uno tiene que hacer es que esa rentabilidad que pueda tener sea acordada también con las cámaras de consumidores, etcétera. Me parece que hay que trabajar mucho, pero veo al gobierno un poco paralizado en esta idea de ya trabajar como oposición y no trabajar en la transición. Claro. Una encuesta, el Instituto Argentino de la Empresa, así con respecto a qué ven para el año que viene, ¿no? Allí decía que solo el 27% ve que la economía puede mejorar y un 40% opina que va a estar igual o peor 2020 que 2019. Mira, la economía este año va a caer un 3%. Vamos a tener un récord desde el gobierno de Macri, que es la primera vez desde el año 2001-2002 que la economía cae 2 años consecutivos cuando él prometió un crecimiento por lo menos 8 años. Yo, digamos, me conformaría con que la economía deje de caer. Si deja de caer, porque digamos, después hay un tema estadístico, vos vas a comparar, seguramente puede pensar que los primeros meses van a seguir en un declive, pero si comienza un plan diferente donde se reactive el mercado interno y tengamos esta posibilidad de tener un plan más acordado y un plan integral, la economía se va a empezar a recuperar. Pero la verdad que va a faltar mucho porque el daño que se ha hecho al aparato productivo y en general los ingresos de la gente, yo creo que la CGT está más o menos en línea, sabe que no se puede recuperar en 3 meses o en un año los salarios que se perdieron, más o menos un 15, un 20%. Ahora, si no hay recuperación, aunque sea parcial de los salarios, la economía no se va a reactivar. El único año que la economía de Macri creció fue el 2017. Ahí los salarios le ganaron un poquito la inflación, hubo mucha obra pública y crédito también para jubilados. Entonces, si vos querés, la economía argentina crece si crecen los salarios y el gasto público apalanca ese crecimiento. Si vos
pensás que la economía crece de otra forma, como con la inversión extranjera, las exportaciones, que sí acompañan, pero no es el núcleo duro del crecimiento, vas a tener otra retracción. Si apuntamos a mejorar los salarios de a poquito, que el Estado intervenga desde el lado de los ingresos, pero también de fijar que el tipo de cambio no se te dispara, que la tasa de interés baje, que las tarifas sean pagables, yo creo que vamos a tener un verano todavía complicado, pero me parece que también la expectativa, creo que de esos mismos empresarios, es que si ya dejan de perder ventas y empiezan a recuperar, se va a empezar a recuperar el empleo para mitad del año que viene. Alejandro, recién hablabas de la transición. De hecho, ayer nuevamente se volvió a hablar de qué está pasando. Hay comunicación entre los distintos equipos. Cafiero fue muy claro, dijo, lo que hubo de la transición es la foto que ustedes vieron, que fue una reunión positiva y demás, pero por ahora hay poco avance, sí, ¿no? Poco. Traigo esta colación porque en el día de hoy hay un vencimiento de intereses de 290 millones aproximadamente. Hay un pago, sí. Que saldrán de reservas, estimo yo. Exactamente. Y ya el 28 de diciembre Alberto Fernández va a estar enfrentando el primer vencimiento, que son cerca de 600 millones. Entonces digo, también saldrán de reservas, porque es muy corto el tiempo entre Sí, son que las reservas. asume... Lo que pasa es que también puede aparecer la oferta de dólares del sector agropecuario o agroalimentario, claro, que pueda aparecer. Así que, lamentablemente, si estas restricciones se hubieran puesto apenas pasadas las PASO, hoy tendríamos más de 20.000 millones de dólares de reserva de más. ¿Por qué? Vos fíjate que el dólar, en términos históricos, este dólar a 65 es un dólar relativamente alto. Algunos lo llaman competitivo. Yo te diría, no está rezagado. Sin embargo, como hay muy poco poder de fuego en el Banco Central para sostener ese precio, parece que en cualquier momento se va a disparar. Entonces vos tenés ahí un Banco Central que está inerte, sin posibilidad de sostener ese dólar a 65, solamente con las restricciones. Si lo hubieran puesto apenas pasaron las PASO, me parece que hoy estaríamos en una situación donde mucho más descansado para pagar estas deudas, no se hubiera tenido que reperfilar ningún vencimiento, que eso trajo un montón de inconvenientes hasta en pequeños ahorristas o en pequeños empresarios pyme que tenían encajados sus ahorros en fondos comunes de inversión. Entonces, me parece que hoy lo que tenemos es la posibilidad de que se acerque lo más rápido posible el 10 de diciembre y se ponga en funcionamiento un modelo económico diferente. Como nuevo gobierno y ante un primer vencimiento que vas a afrontar, ahora, que son estos 600 millones, ¿vos qué harías? ¿Existe la posibilidad de defaultearlo y en el camino empezar a renegociar o directamente vas a las reservas, pagás con las reservas y después ya arrancás entonces las negociaciones de cara a lo que va a ser una renegociación larga, difícil y demás? ¿Qué harías con esos primeros Primero tiene que depender de cuánta reserva deje el gobierno el 10 de diciembre, ¿no? Pero seguramente que si es factible, hay que pagar esos vencimientos porque hay una continuidad jurídica del Estado en esos toma de deuda, que para muchos de nosotros ha sido exagerado, nos ha hecho que la crisis de la Argentina vuelva después de 10 años como nunca habíamos visto después de la salida de la convertibilidad. No obstante, esos vencimientos hay que pagarlos. El tema es cómo van a quedar las reservas a terminar este gobierno, que no veo esa posibilidad de un acuerdo, porque lo veo al gobierno más pensando en quién es el jefe de la oposición que en tratar de terminar un gobierno y el mandato en la forma que todos esperamos. Ahí estaba hablando del diario Ámbito Financiero. Uno de sus temas es que una comisión mixta del gobierno saliente, del gobierno entrante, de allí de economistas, sería la única forma de retomar contacto con el Fondo Monetario antes del 10 de diciembre, previendo todos los vencimientos que vienen para este año, ¿no? Sería un... Yo creo que podría ser un gesto, pero la verdad que yo creo que el gobierno, ya digo, yo no lo conozco, pero estoy seguro que hay conversaciones en términos de cuánto, digamos, los números, porque muchas veces hay cosas que no se publican. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no publica el presupuesto, la ejecución del presupuesto desde marzo, creo que de este año. Digamos, hay muchos temas que se pueden ver. Ahora, esta ida en conjunto al fondo me parece que puede ser un gesto, pero lo que se necesita acá es voluntad política para tener un acuerdo diferente con el fondo, pagar nuestras deudas, pero crecer. Esto que yo decía hace un ratito, si vos volvés a instalar que lo importante es la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional, en lugar de pensar cómo crecemos. Por ejemplo, el Fondo Monetario tiene un equipo de economistas que en marzo de este año publicó un paper, creo que debe ser una de las primeras veces que lo hace, donde ponderan la política industrial, por ejemplo, de los países de Asia, que cómo crecieron. Bueno,
Entonces, en el fondo también hay gente que está pensando que a lo mejor se pueden financiar proyectos industriales en Argentina en lugar de proyectos de ajuste. Me parece que hay toda una discusión ahí, pero, digamos, podría ser una foto de esta ida conjunta, pero me parece que lo más importante es que cuando suma el nuevo gobierno, tener una posición diferente para poder crecer y a partir de eso resolver los problemas digamos, de que la economía se encienda, el tema de los problemas de alimenticios y nutricionales de la Argentina y también el pago de la deuda externa. Claro. Difícil que defolteen por 600 millones de dólares, ¿no? Y tan rápido. No, creo que es más bien lo contrario, pagarán eso con reservas si es necesario, Claro. y entrarán en todo el proceso de renegociación. Acordate que además están pendientes esos 5.000 millones de dólares Que nunca llegaron, que es nunca verdad. tenés llegaron. razón. Me parece que va por ese lado, habrá una negociación sin ninguna duda. Última pregunta, Alejandro, al menos por mi parte. ¿Qué mes de diciembre, insisto, hay mucha gente que va a cobrar su aguinaldo? ¿Qué hace con esos pesos? ¿Qué consejo le darías vos como economista? ¿Qué hacemos? Bueno, primero, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, y lo que está haciendo la mayoría, es pagar las deudas. Digo, con estas tasas de interés es imposible seguir tomando deuda con tarjeta. Me parece que pasa por ahí, sacarse la mochila a los que pueden de esto y intentar, de alguna forma, ya en los últimos años las vacaciones de los argentinos ya no eran 15 días o un mes, sino eran fin de semana largos, 4 días acá, 5 días allá. Me parece que la situación de estas vacaciones va a ser complicada por esto que estamos diciendo y por las expectativas de qué va a pasar, pero si se da por lo menos la tranquilidad de que aquellos que salen de vacaciones, cuando vuelvan van a tener su trabajo, que es muy importante, tal vez tengamos un verano mejor que el pasado, que fue malísimo en términos de turismo, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias. No, gracias a Hasta cualquier ustedes. momento. Gracias.